Esta es el polémico a esta altura, probablemente queda chico, o sea, adjetivo, proyecto de ley del 10%, ¿no? Ayer se discutió hasta el fin del trámite en la comisión y estamos esperando prontamente escuchar su desarrollo en la Cámara Alta y posterior votación, a ver cómo votan entonces los senadores de este proyecto que obtuvo ya un 95%, 95 votos, en la Cámara Baja y según entendemos también va a ser aprobado en la Cámara Alta con holgura, dado que sabemos que a esta altura de los 2 que se necesitaban de gobierno, ya hay 4 y eventualmente 5. Bueno, ¿en qué consiste este proyecto? ¿Qué implica? ¿Cuánto se puede sacar? ¿Cuánto no? Todavía hay muchas dudas y queremos hablar bien y entender bien de qué trata este proyecto del retiro del 10% de los fondos previsionales. Y para eso tenemos en el teléfono ya a Rodrigo Gutiérrez, él es gerente general del CIEDES, que es un centro de estudios y consultor en seguridad social de la Cámara Chilena de la Construcción. Rodrigo Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por recibir nuestro llamado. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, hola. Gracias, Rodrigo. Hola. Rodrigo, lo que sabemos hasta el momento es que se va a poder sacar este 10%, pero que hay unos ciertos mínimos y máximos, ¿verdad? El mínimo serían 35 UF, el máximo serían 150 UF. Si uno tiene menos que el mínimo, es decir, 34,9 UF o menos, se puede retirar el total de los fondos, de lo contrario, uno puede retirar solo el 10%. Pero eso tiene un tope, que sería en lo que decía al principio el 150, ¿verdad? Ustedes, entiendo, Rodrigo, han hecho ciertos cálculos de qué implica esto en términos de la cantidad de personas. ¿Cuántas personas podrían sacar el total, dado que no cumplen con el piso, ¿verdad? ¿Cuántas personas podrían sacar el 10%? ¿Cuántos podrían sacar incluso menos que el 10% porque tienen más del tope y por lo tanto alcanzan con el 10% el tope y no pueden llevarse el 10% efectivo de lo que tienen? ¿Cuál es la panorámica general de la bajada en concreto de este proyecto o de la bajada que tendría este proyecto en concreto y digo cuándo, no si es que, porque todo parece indicar que es un tema de tiempo y no de condición, que se apruebe? Bueno, así es, la verdad es que este es un proyecto que viene impulsado desde el Parlamento, concretamente de la Cámara de Diputados, y ya hemos visto cómo ha ido superando las distintas vallas, las distintas etapas del proceso legislativo. Y como tú dices, parece ya que es un hecho, más allá de cómo se concreten los detalles y en definitiva cuándo sea la fecha en que finalmente esto se apruebe. Y la verdad es que este proyecto sin duda viene a responder a la ansiedad, diría que de los parlamentarios y de la clase política en general en torno a buscar darle una respuesta a las necesidades urgentes de las personas en el contexto de la crisis. Y así como surge esta idea de permitir el retiro del 10%, de los fondos previsionales de las personas en las administradoras de fondos, pero la verdad es que como tú dices, no es del 10%, o sea, yo diría que esa es lo primero que habría que señalar en torno a cómo se ha dado a conocer este proyecto, porque ¿es el 44 como dice el ministro Briones? Perdona, Rodrigo, ¿es el 44 como dice el ministro Briones? El ministro hace una suerte de promedio ponderado, pero la verdad es que es difícil saber cuánto será, porque va a depender de efectivamente cuántos sean las personas que retiren y en qué monto. Correcto. Pero respondiendo a tu pregunta inicial, frente al planteamiento que se hizo en la Cámara de Diputados y en lo que se está aprobando hoy día como proyecto, la verdad es que nosotros hacemos una mirada en torno a los números que están en el sistema de pensión actualmente. Son casi 11 millones de personas y la posibilidad de hacer este retiro de los fondos conforme a estos límites que tú señalas de las 35 UF o 1 millón de pesos, dicho en simple para la gente, o del tope de las 150 UF, 4.300.000 pesos, da cuenta de que una buena parte de los afiliados, en torno a un 27% del total, prácticamente 3 millones de personas que tienen hoy día saldos inferiores a 1 millón de pesos, pueden sacarlo todo, es decir, el 100% de sus ahorros. Para aquellas personas que tienen entre 1 millón de pesos y 10 millones de pesos en sus cuentas, la verdad es que pueden sacar el mínimo de las 35 UF, es decir, pueden sacar 1 millón de pesos. Por lo tanto, estamos hablando de 4.600.000 personas que van a poder hacer un retiro que va desde un 10 a un 100% de sus fondos. Solamente aquel rango de personas que tienen sus cuentas entre 10 millones y 40 millones de pesos son los que van a sacar ese 10%, son en torno al 24%, y solo un 6% de los afiliados que tienen bien
cuentas individuales más de 40 millones de pesos van a verse afectados por el tope de estas 150 UF y por tanto van a estar haciendo un retiro de menos del 10% de sus ahorros. Rodrigo, eso es en concreto el impacto de esta medida. Déjame hacerte una pregunta que me han hecho a mí y la respuesta yo no la tengo muy clara, a ver si tú nos puedes ayudar. Sabemos que el proyecto está como va aprobado, da 2 plazos para el retiro de esta plata. La mitad de la plata tú la podrías retirar en un plazo máximo de 10 días, ahí no quiero entrar en la letra más chica, pero para hacerlo fácil, la mitad se retira en 10 días y la otra mitad 30 días después de esos 10 días. ¿Cierto? O sea, más o menos en 40 días o en 2 meses, digamos, habría que entregarme a mí mi plata. Entonces yo tengo la siguiente pregunta a nombre de muchas personas que, como digo, me lo han preguntado a mí. Quizás conviene a esta altura recordar, Rodrigo, Connie y Javier, que lo que tenemos en nuestro ahorro individual del que somos dueños, y eso no está en duda, no es en realidad una caja en un depósito como de seguridad bancaria donde estén los billetes, ¿no es verdad? No tenemos plata guardada, sino lo que tenemos son activos que están guardados en ciertos bonos, documentos, acciones, papeles, ¿verdad? Cuando yo tengo que transformar esos papeles en plata, tengo que pasarlos por el mercado y salir a venderlos, ¿verdad? Entonces, imagínese el caso en que yo puedo sacar 1 millón. Yo tengo 35 UF, es todo lo que tengo, así que tengo derecho a llevármelo todo. Y me voy a llevar, yo miro mi cartola y mi cartola dice que yo tengo 1 millón. Insisto, ese millón lo que está haciendo es reflejar el precio que el mercado le está otorgando a aquellos papeles en que yo tengo mi plata, porque no es, de nuevo, que yo tenga plata guardada en una caja de seguridad, no son billetes lo que yo tengo, ¿verdad? Cuando yo salgo, cuando el mercado se haga cargo, digamos, de estos activos, la AFP salga a vender, es posible que ese millón de pesos, y después hablaremos de las condiciones de venta, ¿no?, para que este efecto se minimice, pero es posible que ese millón de pesos, en realidad, el mercado en ese momento me diga, no señora, sus papeles en realidad le vamos a pagar 800 lucas por ese millón de pesos. Entonces, eso no es cierto que yo podría pretender sacar 1 millón de pesos, pero que al momento de la entrega me podrían entregar solo 800. No porque me estén, insisto, no porque esté hablando de que alguien se va a quedar con mi plata, sino que porque el mercado tiene sus propias reglas. Bueno, efectivamente, como bien tú dices, es importante recordarle a la gente que las cotizaciones que hacen a lo largo de su vida laboral se van acumulando en sus cuentas de ahorro de capitalización individual, que lo que buscan es financiar sus pensiones en el futuro. Esos dineros son de las personas y tienen la finalidad de contribuir al financiamiento de sus pensiones una vez que jubilan. Lo que se está discutiendo acá y lo que se está aprobando es la posibilidad de que las personas hagan un retiro de ese dinero. Y lo que nosotros hemos dicho es que la magnitud de los montos involucrados hoy en día son bien significativos. Nuestras estimaciones, en el momento de cuando esto se está discutiendo, en la Cámara de Diputados, nosotros anticipamos que serían del orden de los 16.500 millones de dólares. Estimaciones posteriores de la superintendencia con cifras más actualizadas hablan de 18.000 millones de dólares. Estamos hablando de cifras que están en torno al 7% del Producto Interno Bruto del país. Estamos hablando de 8 veces lo que gasta el Estado en el pilar solidario, pensiones, o dicho de otro modo, 8 años de pilar solidario. Por lo tanto, estamos hablando de bastante dinero que están invertidos en distintos instrumentos en los mercados financieros, tanto en Chile como en el extranjero. Y por lo tanto, para responder al retiro por parte de las personas, evidentemente las administradoras de fondos van a tener que liquidar esos papeles, van a tener que salir a vender al mercado financiero estos instrumentos. Y por lo tanto, nosotros anticipamos también que en el contexto de aquellos instrumentos que se vendan en el mercado local, es decir, en Chile, evidentemente que vamos a estar hablando de una sobreoferta de shock en corto plazo, de una magnitud importante de papeles que podrían eventualmente afectar su precio. Y por tanto, efectivamente, lo que nosotros anticipamos es que este shock afectaría eventualmente el monto concreto líquido de los retiros, pero sobre todo también afectaría el monto de los saldos remanentes que quedan dentro del sistema, es decir, la valoración de los instrumentos, de los saldos que quedan dentro de las cuentas. Y en esto hay una discusión, hay distintas opiniones, digamos, de que este impacto puede ser grande, puede ser más pequeño, pero es difícil de anticipar, porque también hemos visto que las bolsas
han anticipado parte de estas pérdidas, también han estado cayendo estas últimas semanas. Sí, Rodrigo, perdona que te interrumpa ahí, pero mi pregunta iba más bien a la teoría, después va a tener una importancia práctica, pero insisto, más allá de las medidas que tomemos como sociedad o las medidas que la ley le imponga a las AFP, por ejemplo, salir a vender en el mercado externo, porque el mercado externo claramente es mucho más grande que el chileno y por lo tanto el impacto en el precio podría ser mucho menor que si salimos a vender algo acá, ¿no es cierto?, en casa. Hay maneras de minimizar, morigerar, pero la pregunta es, si es que efectivamente lo que yo tengo en mi cartola es X UF, y si, por efecto de cómo opera el mercado, los mercados en general, si hay un tema de oferta y demanda que es cierto en todos los mercados, ¿verdad? Si es que ese aumento de oferta hace caer el precio, lo que yo tengo reflejado hoy en mi cartola, sea en pesos, en UF, lo que tú quieras reflejarlo, puede que lo que me llegue a mí sea menos. ¿Eso va a ser así? ¿O hay alguien que me está, porque me lo preguntan, pero qué, ¿es la AFP me va a poner el delta? ¿El Estado me va a poner el delta? Porque no es mi culpa, me dicen algunos. ¿Cómo va a operar eso? Bueno, esa es una muy buena pregunta y yo creo que no está respondida porque no se conocen los detalles respecto de cómo va a salir todavía esto. Lo que hasta ahora, lo que está en discusión y de las indicaciones que conocemos que se están planteando, ninguna se anticipa respecto de estos potenciales problemas que tú señalas. Porque no dice nada de que salga a vender afuera, no dice nada de que se tomen ciertas medidas justamente para corregir estas distorsiones que pueden afectar a los cotizantes. Lo que sí sabemos es que si se vende afuera, evidentemente que las administradoras de fondos son tomadoras de precios en los mercados internacionales, por lo tanto no van a haber afectado esos saldos, pero sí puede generar otro tipo de efectos macroeconómicos en Chile, por ejemplo, en el tipo de cambio, por ejemplo, en la tasa de interés, y que el efecto de shock en torno a la menor valoración de los fondos podría darse respecto del caso de los activos que se vendan localmente. Si la autoridad decide o no decide incorporar ciertas restricciones para eso, está por verse. Hay propuestas. El superintendente eso te quería preguntar, que dijo ayer sobre que sería bueno, por ejemplo. Eso te quería plantear, porque hay recomendaciones que le hizo, de hecho, a la comisión ayer en la discusión, tanto la Comisión del Mercado Financiero respecto del plazo de las ventas, 90 días hablaba la comisión, y el superintendente también que habla de anular por un rato el cambio de multifondo, porque eso puede terminar generando un efecto aún mayor. De las consideraciones que se han hecho, y si hubiera tiempo para disminuir el impacto que esto tenga, ¿cuáles asumen ustedes como las correctas? Bueno, en general estamos hablando de introducir ajustes o correcciones para evitar todos estos efectos indeseados como tú dices. Nosotros creemos de que el proyecto en general no es un buen proyecto, pero si se trata de corregir estos efectos, medidas como las que ha planteado el superintendente, por ejemplo, de limitar los traspasos de fondos para efectos de poder evitar que el impacto en los mercados financieros sea mayor, porque mira, solo para poner en orden las cifras, por ejemplo, estamos hablando de una proyección del orden de 18.000 millones de dólares que se tendrían que liquidar. Una parte de eso ciertamente es en el mercado interno, otra parte podría ser los mercados internacionales, pero en los momentos de mayor traspasos de fondos que han habido, hemos hablado del orden de 5.000 millones de dólares. 5.000, 6.000 millones de dólares, a los cuales podrían sumarse otros 10.000 millones de dólares. Entonces, evidentemente que sí podría haber un impacto en el mercado financiero, y por cierto entonces es que habría que hacerse cargo de eso, y por cierto entonces que el superintendente yo creo que tiene razón cuando levanta estas alarmas y plantea ideas como por ejemplo congelar los traspasos de fondos o hacer algún tipo de otro de congelamiento que impida que los fondos se vean afectados en su valoración y por lo tanto en los saldos. Ahora, ¿a quién le afecta esto? Porque yo también he escuchado otros expertos y otros analistas que dicen, mira, todos estos shocks del mercado financiero finalmente se pueden corregir. Y la pregunta es, de acuerdo, se pueden corregir o ajustar. Y tomará un tiempo en que se ajusten, podrán ser 1 mes o 2 meses, los valores cuota volverán a su cauce normal. Pero la verdad es que quien yo creo que sale perjudicado en esta pasada serían los que están muy próximos a jubilar, que verían reducidos sus fondos y por tanto estarían reduciendo sus pensiones si es que se quisieran jubilar, por ejemplo, el próximo mes. Y yo creo que ahí hay un espacio de que ciertamente el legislador nos está poniendo en lugar precisamente de los que están próximos a jubilar. Bien, pues queremos agradecer tu tiempo, Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES, y vamos a quedar, por supuesto, pendientes de todos los detalles, no menores, que todavía faltan en esta eventual ley que está en formación. Que estén muy bien. Hasta la próxima.
Chao, gracias. Muchas gracias a usted. Chao. Son las 12:55.